Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Pablo Rodrigo Hernández Ochoa y en esta ocasión veremos sobre los tipos de alertas o mensajes de diálogo que hay en Flutter. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno, para comenzar, vamos a ver que en Flutter existen, así como en otros lenguajes de programación como lo es JavaScript o Java, por ejemplo, con la clase de los JFrame Forms. Aquí existen las alertas, que no son más que ventanas emergentes que aparecen cuando yo interactúo con algo de mi aplicación, por ejemplo un botón o algo así. En Flutter existen al menos tres alertas, tres tipos de diálogo que pueden haber. Aquí se les conoce como diálogos, los cuales son aquí afuera. Uno es About Dialog, otro es Alert Dialog y el último sería Dialog, así tal cual. La diferencia entre Dialog y los anteriores es que este es más general, es más personalizable. Y comenzaremos con About Dialog, o el mensaje de diálogo de información sobre la aplicación. Para comenzar vamos a utilizar o aprender cómo utilizar la alerta de diálogo sobre información de mi aplicación, en este caso About Dialog. Entonces para ello voy a retirar este texto de aquí junto con el const del center. Hacemos una columna o un widget de columna, el cual me deja colocar elementos o widgets apilados verticalmente. Así como existe column, existe otro que se llama row, el cual me deja ponerlos de forma lateral. Entonces aquí utilizamos, además de esto, un main axis alignment que va a estar al centro. Si no, va a aparecer aquí después de mi barra de aplicaciones. Hecho eso, colocamos elevated button con una función que no va a tener todavía código. Y aquí en el child colocamos un text const text. Y aquí, botón sobre información de la app. Y como vemos, aquí está mi código, mi botón todavía no hace nada. Y cómo mostramos la alerta de información de mi aplicación. Hay varias formas. Una de ellas es utilizando la función showAboutDialog. Utiliza el parámetro context. Y aquí además, si presionamos control y espacio, nos muestra todo lo que podemos agregarle a mi alerta o mi diálogo. El icono de la aplicación, vamos a ponerle Flutter logo. Esto, si por ejemplo tenemos una aplicación con su propio icono, aquí se reemplazaría. Luego colocamos el nombre de mi aplicación. Utilizamos un text que se va a llamar mi aplicación. No, me parece que aquí no era un widget, sino era un string literalmente. Mi aplicación en Flutter. Y además nos deja colocar otros atributos como la información legal de mi aplicación, ya sea licencias, términos y condiciones, etcétera. La versión de mi aplicación, vamos a colocar aquí de tipo string, por ejemplo 1.0.0. Los children, que aquí pueden ser imágenes, texto, etcétera. Y parámetros relacionados con el ruteo, las rutas que pertenecen a la clase Navigator, la cual nos permite, entre otras cosas, cambiar entre pantallas, navegar entre mi aplicación. Y finalmente un punto y coma, porque recordemos es una función
y esto es código Dart, entonces se necesita cerrar todas las funciones. Aquí en Flutter Logo, bueno, nos falta el const y ejecutamos mi botón. Y este error que ha aparecido, bueno, es porque, por decirlo así, no encuentra el material de aquí. Entonces, para solucionar ese error, lo que tenemos que hacer es agarrar mi scaffold, lo cortamos y instanciamos una nueva clase que se va a llamar home, que hereda de stateless widget. Hacemos el constructor home, llave super aquí. Luego sobrecargamos la clase widget con el método build de build context, y aquí retornamos mi scaffold. Aquí nos falta en el home, nos falta mi constructor, y además con el const. Con esto se habría solucionado bueno, esto iría más bien en el material const y un punto y coma aquí, y con esto solucionaremos mi problema este error. Continuamos con la ejecución y reiniciamos mi aplicación. Y si yo doy clic a mi botón, ya aparece mi alerta de información. Como vemos, tiene el icono, el nombre de la aplicación, la versión, y si le doy clic en View Licenses, serán todas las licencias que se utilizan al utilizar Flutter, como Upsale CPP, Accessibility, Angle, entre otros. Y como nota, bueno, aquí aparece Powered by Flutter, que esto indica que estamos utilizando el framework de Flutter. Ahora, si cerramos esto, pasaremos a utilizar o crear mi alerta más de Alert Dialog, que es la segunda que vimos al principio. Bueno, prosiguiendo con mi alerta normal o diálogo de alerta, lo que voy a hacer será agregar otro elevated button, y aquí le pongo mi evento onPressed, que todavía no va a tener código, y el child vamos a ponerle un const text botón de alert dialog. Como vemos, aquí ya está mi botón. Aún no realiza nada porque me falta el código del onPressed. Prosiguiendo con el evento de onPressed, lo que vamos a hacer será utilizar la función show dialog. Y aquí, bueno, tengo varios parámetros. Se agrega el builder, que será mi constructor de mi alerta. Le ponemos context, llave, y aquí creamos nuestro en este caso un const alert dialog. Nos va a marcar un pequeño error porque nos falta un return. De título le vamos a poner un widget que será texto. Hola, soy una alerta, o mejor dicho, aquí le ponemos alerta content igual un text. Hola, soy una alerta en Flutter. Y nos faltan algunos puntos y comas. Y con eso ya se ejecutará mi alerta, que aquí podemos ver. Esto es la forma de crear propiamente mensajes de emergentes, así como se puede hacer en JavaScript o en otro lenguaje de programación. Además del content, podemos agregarle acciones
Y aquí lo podemos especificar que sea, por ejemplo, un texto, mejor dicho, un text button que onPress lo que va a hacer es que va a utilizar un navegador pop con context. ¿Esto para qué va a servir? Para que al momento de que se le dé clic o se presione el botón, lo que va a hacer es que va a eliminar la alerta de mi pantalla, o sea, la va a cerrar de mi interfaz. Y en text vamos a ponerle aquí cancelar. Y aquí retiramos el const. Aquí se lo agregamos a cada uno de mis elementos de texto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso para que sea aceptar. Si ejecutamos, ahora nos aparece como lo que sería una alerta común en cualquier entorno gráfico. Es tu título, el contenido de la alerta y dos opciones, cancelar o aceptar. Se le puede agregar más acciones, pero por ejemplo, dependiendo de lo que queramos hacer, este navigator pop se puede cambiar e incluso puede llamar a otra alerta, igual con un alert dialog. Le ponemos título, const text has presionado aceptar. Si lo probamos, posiblemente no funcione porque habría que implementar ciertas acciones en mi alerta. En este caso, bueno, no sería más bien show dialog, como ya hemos visto. Context, builder, context, llave y nos faltaría un return y después un const. Y ahora si lo probamos, has presionado aceptar. Y de esta forma es como creamos alertas o mensajes emergentes en Flutter. Nos faltaría ver el último, que sería el dialog, la clase, digamos, así más, por decirlo así, más general y que nos deja hacer cosas más personalizables. Y ya, bueno, para finalizar nuestro video, veremos el último tipo de alerta, que será Elevated Button con el subentón pressed, como ya es costumbre, y un texto que va a decir botón de dialog. En sí, la clase de dialog, igual vamos a utilizar show dialog, y aquí igual utilizamos context. Vamos a agregarle así, y aquí vamos a llamar un return dialog. Y como vemos, a diferencia de los demás, nos ofrece más opciones para nuestra alerta. Como vemos, aquí no hay content, pero hay child. Tenemos donde se alinea. En este caso será alignment punto, por ejemplo, al centro. Nos muestra, utilizamos const en mi constructor. En child vamos a colocar aquí un text que dirá mi alerta, o mejor dicho, mi ventana de diálogo. Nos faltaría punto y coma. Si lo probamos, aquí está, pero como vemos, obviamente esto sí se configura, por decirlo así,
shape. Bueno, en sí, bueno, esto sería una propiedad que utiliza dialog, pero aquí vamos a utilizar otra propiedad que en vez de este texto lo vamos a cortar y vamos a utilizar un padding. Padding lo que nos deja hacer es aplicarle cierto, así como en JavaScript, en HTML se utiliza la propiedad de CSS padding, pues igual aquí utilizamos un padding de 8. Aún no hay nada en mi alerta. Y dentro de aquí, bueno, vamos a aplicarle además un child, el cual será una columna. Aquí tendrá main axis alignment con al centro y main axis size, main axis min, es decir, el tamaño mínimo. Continuaremos con children y dentro de children sí iría mi texto que se utilizaría, quitamos el de dialog o si lo dejamos, después aplicamos un sized box con una altura de 15 y si ejecutó mi alerta, como vemos ya va tomando forma. Y después de esto un text button que tendrá, como ya hemos visto, un navigator.pop context, y aquí ya tendremos que quitar del dialog el const y se lo aplicamos al edge insets. Edge inset se refiere a los bordes o el padding interno y el sized box es para el tamaño de mi alerta. Por último, bueno, un child que tendrá un text que será cerrar. Si volvemos a ejecutar mi diálogo, como vemos ya es propiamente un diálogo, mi ventana de diálogo con una opción de cerrar que cierra mi alerta. Eso ha sido todo de mi parte durante este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Flutter, sobre específicamente cómo crear las diferentes alertas o ventanas de diálogo, los cuales les pueden servir en sus aplicaciones que hagan, ya sean de prácticas o incluso proyectos personales. Nos vemos pronto.